Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Tolinetas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida. En esta ocasión, y continuando en Paradigma Patria, vamos a hablar del reto de este sexenio y los que siguen, percepción contra realidad. Hemos visto ya este ejemplo, ya se ha mencionado que aquellas personas que son sacadas de la pobreza, curiosamente se identifican con sus opresores, con el estado además de opresión que padecían y no con, por ejemplo, el gobierno progresista que los sacó de la pobreza, ¿sí? Esto nos habla de uno de los más viejos, de las más viejas metáforas que yo he sostenido, los paradigmas paralelos. Cada quien ve las cosas a su manera, pero la realidad no es la misma. Por eso las percepciones varían, de hecho, pero no cambia la realidad. Ya veremos cómo hay esta falacia idealista, capitalista y muy aprovechada por los neoliberales de que tu percepción crea tu realidad. No, cada quien tiene su realidad. Esto, si alguien habla de mi realidad y la tuya y no sé qué, etcétera, etcétera, es un planteamiento, si acaso literario, pero no es válido. En realidad solo hay una, percepciones pueden haber varias, y esas son los paradigmas paralelos. Lo mismo lo vemos diferente una persona que otra, nada más que eso no nos deja en las mismas, porque alguien diría, uy, este viejito, pues, ¿con qué cosas no sale? Cada quien ve las cosas a su manera, mira tú qué novedad. No. La pertinencia de los paradigmas paralelos es que hay diferentes formas de ver la realidad, pero predomina la forma en que ve la realidad del poder, aunque no sea la forma real, aunque se trate de una percepción. Y lo grave es cuando lo impone a la mayoría de la sociedad, a quien esa percepción no conviene. Ahí está el problema, ¿no? Excepto en el caso de Milei, que ya se ha llegado al exceso de decir te voy a perjudicar y la gente votó por él, nadie puede decir normalmente quiero tomar tus recursos naturales y o aprovechar tu posición estratégica y luego desecharte a ti, que es lo que quiere la derecha y lo que ha querido siempre en el mundo, ¿no? Sino que lo tienen lógicamente que disfrazar. Ahora bien, el problema que luego vamos a profundizar es que la percepción es algo como mucho más al alcance de lo individual, de lo personal, y se vuelve individualista, ¿sí? Hay una demagogia en que, yo voy a ser individualista como los ricos, pero no estoy recibiendo sus beneficios. Allí no está habiendo ese distanciamiento, ¿no? Los ricos también lloran, sí, pero son ricos. Y habría que ver si sus lágrimas, que normalmente son lágrimas de cocodrilo. Entonces es ese percibir como los ricos, y en esta trampa acá hay mucha gente, es percibir como los ricos no me hace como los ricos, ni me hace disfrutar de sus beneficios. Pero esto así sucede y la gente se va mucho con esta finta. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la izquierda? Y por ejemplo el Morena y por ejemplo los regímenes de izquierda y progresistas en América Latina y donde quiera que se den. Normalmente sí, y que no es nada fácil, y que es un proceso de empoderamiento y que tuvieron que pasar por muchas cosas para lograrlo, logran tener la realidad a su favor. Y entonces, también por lo tanto, pues tienen la razón. Pero como alguien dijo con mucha sabiduría, no basta con tener la razón, hay que rebatir la ideología. Ideología es discurso falso, ¿sí? La realidad, aunque esté presente, hay que demostrarla, ¿sí? Y hay que hacer esta batalla por las mentes. Estamos en una guerra. Esa guerra para gran parte de la humanidad no es evidente porque no es a balazos, pero esa guerra no está batallando ya por otro tipo de objetivos como en otras épocas, sino por la mente integral de la gente, es decir, la mentalidad, el cerebro, el pensamiento, más los sentimientos,
lo que estoy llamando mente integral. Estamos en una guerra en la que el enemigo lo que trata es de ganar la mente integral. Eso es todo un aspecto bien interesante que ya veremos en ese momento. Y cuando se gana esa mente integral, que se gana mucho a través de la percepción, aunque sea totalmente contraria a la realidad, nos hace ver que esta situación del famoso cuarto poder, pues desafortunadamente tiene razón. Es un poder que existe en los medios, ¿no?, masivos sobre todo, y no tanto internet. Ya lo hemos mencionado, pero habrá que justipreciarlo en los videos que hagan falta. Internet ha demostrado la posibilidad de tener otra visión, pero la inmensa mayoría de la gente, por ejemplo, en nuestro país y en el mundo, todavía es presa de los medios masivos de comunicación, que ahora ya son a la antigüita: radio, cine, televisión. Los periódicos están desapareciendo o se han vuelto digitales, ¿no? Y en ese sentido, entonces, se apoderan de su percepción. Es un control todavía muy rudimentario. ¿Cómo voy a hacer que todos piensen lo mismo? Voy a poner a las personas a ver, y es más, a percibir, que es un proceso más complejo que ver, pasado por una cultura de manipulación. Voy a poner a ver a las gentes lo mismo, a todos, y entonces voy a saber qué están pensando y voy a controlar qué están pensando. Habrá quienes se escapen, pero ya son pocos, y o no hacen una mayoría, por lo tanto son pocos, no hacen una mayoría, que pueden implicar revertir el proceso, o ya los puedo ubicar, combatir o controlar más fácilmente. Ahora, sabemos que todo esto es un proceso psicológico, y esto es algo que tenemos que entender. La izquierda tiene, y no veo que lo haga, aún la izquierda triunfante, la izquierda tiene que entender que hay una situación en la cual no basta tener la razón, no basta con controlar la realidad, no basta con controlar los datos duros, no basta con tener las leyes, aunque hay que tener todo eso, pero no basta. Es necesario tener el poder, pero además de eso, el tenerlo hacia el futuro, que todo esto son aspectos importantes. Y un aspecto muy fundamental es poder saber qué hacer con la percepción. Como la percepción tal como la hemos conocido a través del neoliberalismo y el capitalismo es totalmente contraria a las mayorías, no sé si tenemos que decir, pues ahora nosotros tenemos que tener nuestra percepción. En realidad lo que no nos ha favorecido es que nos basamos más en la ciencia y en el conocimiento tal como debe ser, y entonces pues esto no nos ha hecho unos expertos en percepción. Pero creer que con eso basta y que la gente, cuando vea un beneficio, va a apoyar a quien se lo da, ese es el error. Ese es el error, y muy grave. No nos hemos dado cuenta que aún en medios de mucha pobreza, el problema es, y el poder se da a un nivel psicológico. O sea, esta es una cuestión que el materialismo y el realismo no acaban de asimilar, ¿sí? Porque lo ven como algo antimaterialista o antirrealista, el decir que en el fondo el asunto es psicológico, pero lo es. Tenemos que asumirlo y tenemos que rebatirlo adecuadamente. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de ello. En Venezuela, donde ya llevan tantos años batallando con esto, recuerdo que hará quizá 10 años, hacia mediados de la década anterior, calculo, no recuerdo la fecha exacta, pero yo vivía allá, hubo un congreso específicamente internacional y con todo y por todo lo alto, de los métodos psicológicos de la guerra psicológica, porque vaya que allá la han padecido. Yo he traído ese conocimiento a México y no me pelan, ¿no? Tranquilamente, no como que, ¿cómo eso? No. Y ahora, precisamente en estas circunstancias de elecciones y todo eso, y en realidad siempre cobra esto relevancia. Ojalá que algún día al asunto y a un servidor le hagan caso, porque ahí es cuando ellos se dieron cuenta de que no basta con no basta, aunque sea indispensable combatir corrupción, no basta la situación de que tengamos un control con una serie de cosas, no basta con manejar las cuestiones de la revolución o del cambio bien a nivel internacional. Todos estos son factores vitales, pero es importante, es vital asimismo
a veces pareciera que todos los aspectos que consideramos torales son ceros, y la cifra que le da valor a todos esos ceros, que se pone a la izquierda o se pone a la derecha, es la percepción. Esto tenemos que entenderlo, que así es, y que ya es hora que nosotros podamos aceptarlo. Ahora, y asumirlo y dar una respuesta. Porque hay una cuestión que es psicológico. ¿Cómo se da esta suspensión? Ya no digamos de un sentido crítico, que la inmensa mayoría de la gente formado y propiamente en base a criterios de conocimiento no tiene. Perdón, pero así es. Sino simplemente cómo se hace que el simple sentido común se suspenda, que se evite, que pase a segundo plano, que no se use el sentido común, porque en gran parte esa es la situación, y se impongan cosas como esta, ¿no? ¿Cómo es posible que una clase privilegiada plantee cínicamente, pero al parecer como ingenuamente, el hecho de decir: con mis hijos no te metas porque no los saques de el mundo medieval y premoderno en que quiero en que vivan, dándoles una educación científica? No, con mis hijos no te metas. Y sin embargo no haya habido un verdadero repudio, además eficaz, formal, generalizado, de todos a una, en contra de el abuso de todos estos niños en las escuelas de los legionarios, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Que ellos mismos, a sus mismos hijos, a su misma gente, a su misma sangre, no la hayan defendido, ¿no? Y que cuando estas personas empezaron a quejarse, y creo que hasta la fecha, habría que ver, pero durante mucho tiempo tenían que luchar incluso en contra de su misma gente para ser creídos, para admitir que habían sido víctimas de abuso. Allí hay un planteamiento psicológico muy terrible, porque ya quien no se defiende ni a sí mismo, pues ya la cosa es sumamente grave. Lógicamente que se puede esperar que tuvieran algo que ver con favorecer o a clases sociales, que además ellos precisamente y por su enfoque se les llama inferiores, ¿no? Y porque la libertad no hay una cosa que yo señalo y es muy clara, y una vez por todas lo planteo: no es libertad sino aquello que nos conduce a algo valioso. Cuando la libre opción o el libre albedrío, ¿sí?, nos conduce a algo que no es valioso, yo le llamo opción inalienable, que no es evitable, pero que no es libertad, porque ahí nos meten el problema de: pues yo puedo odiar a quien yo quiera, yo puedo odiar a AMLO porque hace lo que tiene que hacer y porque sí cumplió sus promesas y porque sí con lo que tenía que hacer. Yo puedo odiar a los negros y a los indios, aunque vivo en un país en donde la inmensa mayoría o somos indios o somos negros o somos mezcla de indios y negros, ¿no? Si no se puede decir: pues yo soy libre de gastar todo el agua que quiera, así la pague, y algunas gentes no pagándola, sobre todo las grandes empresas, ¿no?, etcétera. Eso no es libertad. Mucho cuidado con eso, porque si no, es una visión idealista, capitalista y retrógrada, el hecho de decir: sí, ¿cómo es la libertad del hombre que nos lleva a hacer aquello que nos perjudica o destruye? No, lo que nos perjudica y destruye no es libertad, ¿sí? Y no puede haber una libertad contra sí mismo, no puede haber una libertad en discriminarse a sí mismo y a los tuyos, que eso es el endorracismo al cual estamos sometidos en estos países de América Latina, en los que cínica y descaradamente se dice que no hay racismo, pero nunca he visto que ni un indio ni un negro lo diga, ¿no? Entonces, ahí está el asunto de cómo se dan estos procedimientos psicológicos, y no veo que haya una psicología que lo haya estudiado. Sabemos que es un planteamiento psicológico. También hemos visto que esto podría estudiarse desde la perspectiva de la antropología, pero que alguien me dijera cómo es, ¿no? Pues estamos a la espera de que los psicólogos se enteren de esto y lo aborden, ¿sí? Sin embargo, nosotros iremos avanzando lo que pueda darse, ¿no? Entonces, porque ahora nos enfrentamos entre todas estas cuestiones con el sinsentido de que, a ver, ¿por qué no que podemos nosotros hacer que nos cobren bien cara la educación, que nos cobren bien cara la salud, ¿no? ¿Por qué no podemos tener ese derecho, ¿no?,
que pues cuando es muy caro no es un derecho, es un privilegio. Y entonces nos encontrábamos por ahí con una persona boliviana en un documental muy peculiar, ¿no? En el que decía así como que ¿quién les dijo? Así con todas las de la ley, ¿no? Y por todo lo claro, en una ignorancia terrible, ¿no? Y en una actitud incalificable, ¿no? ¿Quién les dijo que la educación era un derecho? Es un privilegio. Pues claro que si la cobras muy cara, la salud y la educación son un privilegio, pero tienen que ser un derecho para que sean accesibles a todos. Pero esta cuestión de que no solo se pretende, sino además se impone a clases más bajas y quedan en realidad muy felices. En México ya no una mayoría, pero sí hay una cantidad significativa. Ojalá me equivoque y seré muy feliz de equivocarme. Sí considero que vamos a ganar las elecciones en Morena, pero que los que voten en contra van a ser muchos y además más de los que se espera, y además que los que no dicen, no contestan, los que se abstienen también pueden ser un número significativo, y esto es contra natura, contra razón, y tenemos que abordarlo desde una perspectiva de conocimiento, ¿no? Entonces, y de educación, ¿sí? Porque ahora nos estamos enfrentando con esta situación de cómo fue posible que desaparecieran las Afores. A ver, ¿qué parte de esto no se entiende? Las Afores solo fueron un jineteo cínico y descarado del dinero de los trabajadores, que ningún beneficio trajo a los trabajadores, y que ahora te la paguen entera. ¿Cómo puedes tú estar tan enajenado? ¿Cómo puedes haber sido deformado de tal manera en estos 40 años de liberalismo en contra de ti mismo que llegues a indignarte y a molestarte por eso? Pero no te indigne que los verdaderos dueños de este país, que son los indios, sigan siendo aplazados en la respuesta justa a sus demandas, ¿no? ¿Cómo es posible que tú plantees que la propiedad es un derecho, que es la base de la sociedad, que es no sé qué tanta cosa, ¿sí? Pero resulta que la propiedad sí, pero no la de los indios, porque ellos no son personas, no tienen propiedad. O sea, por allí está esta situación. Entonces, tenemos que llegar a esta visión. El capitalismo no tiene intereses, no tiene principios. El capitalismo no tiene principios, sino intereses. El capitalismo no tiene principios sino intereses. ¿Qué parte de eso no se entienda? A lo que tenemos que llegar es a una canción de aquella catolicismo maravilloso de la teología de la liberación, en el que yo creo y sigo creyendo y creeré siempre, ¿no? Cuando el pobre crea en el pobre. El problema es que el pobre le cree al rico y el discurso le dice un engaño al pobre, pero desafortunadamente el pobre se lo cree. Y el pobre no empieza desde los que consideramos pobres, sino de la clase media para abajo, y ya veremos cuidado, sino incluso de la clase media alta para abajo. La cosa es muy grave. Los beneficiados por este estado de acumulación neoliberal solo son muy pocas gentes que están muy, entre comillas, arriba de la sociedad, pero estamos recibiendo el resultado de que aproximadamente en estos últimos 40 años fuimos antiformados, fuimos deformados. Ya somos viejos los que perdimos no una década, sino 4, ¿no? Casi 5, pero digamos 4 décadas. Perdimos nuestra vida, ¿sí? Y lo que ahora estamos viendo maravillados es que esas próximas generaciones a partir de ahora pueden no perder su vida. Eso es lo que está en juego en las elecciones. Ahora bien, que el neoliberalismo, con toda su mentira hace 40 años, pues nunca fue creíble, pero se imponía es porque iba de entrada, pero ahora va de salida, ya ni siquiera tiene, ¿cómo decirlo?, el glamour de ser algo que pudiera tener, estar de moda. Ya va de salida, y contra todo sentido y contra toda razón lo siguen apoyando, ¿no? Realmente aquí esto nos dejaría con un planteamiento ya para terminar, que es el siguiente, ¿no? Tenemos que ver de qué manera vamos a hacer entender esto que estamos diciendo a las víctimas del engaño. Tenemos que ver de qué manera vamos a hacer entender todo esto a las víctimas del engaño, que es la gran mayoría de la sociedad, pero lo que es seguro es que vamos a tener que hacérselo entender a
la mayoría de la sociedad. Muchas gracias. Es decir, la mayoría, a los que lo han entendido, ojo, a los que ya están en el planteamiento de votar a favor de sí mismos y todo eso, pero habría que ver qué tanto entienden profundamente la situación, que no se mueva nada más a un nivel de percepción, bueno, pues me conviene, pues pero lo hago. No, sino que es más profundo. Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a hacer entender a aquellos que se perjudican a sí mismos, pero perjudican a la sociedad? Y aunque no y se impongan electoralmente, son nada menos que la reserva del odio que se genera allí y que mientras más grande sea es grave, porque cuando las condiciones no sean tan favorables como en este momento, entonces es cuando esas personas, y sobre todo quienes las manipulan, el poder fáctico vuelve a brincar y a querer quedarse con todo, y desafortunadamente a veces y muchas veces lo consigue. Por eso, tenemos que encontrar de qué manera vamos a entender hacer esto a las víctimas del engaño, porque vamos a tener que hacerlo. Muchas gracias, los esperamos en el próximo video.